Sí, viene lo chido. ¡Qué falta de respeto! 180 páginas. ¿Quién de aquí las estudió a conciencia? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes de los trabajadores a escucharlos? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes del gobierno y de los patrones? El Infonavit es tripartita, no. Que es que porque ya hay prisa y tenemos que sacarlo hoy, lo mandan en la noche y lo vamos a apoyar en Fast Track. Termino como empecé. Sí a favor de que haya 2 millones de casas. Sí a favor de que la gente pueda rentar una casa y la renta se abone para comprar la casa, concluyo. Pero absolutamente en contra de que vayan a quebrar al Infonavit y vayan a dejar a la gente sin su dinero. Dinero que es de los ciudadanos y que el señor agrónomo Oropesa tiene antecedentes de quebrar empresas. El concederle esa garantía vital de vida digna que empieza por una casa, que logres tener como patrimonio en tu vida el sueño de los trabajadores de menos ingresos, de las madres solteras, de los jóvenes, no como un negocio, sino como una garantía de vida. Es distinto a mirar la construcción de la vivienda como lo vimos nosotros en el pasado. Pero el pasado hay que reflexionarlo para entender hoy por qué la oposición contundente a que el Infonavit tenga la facultad de construir vivienda social. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya por el Partido Acción Nacional hasta por 5 minutos. Ricardo. Gracias, presidente. Nosotros queremos dejar algo bien claro. Estamos absolutamente a favor de que se construyan 2 millones de casas, que la gente pueda tener una casa, que haya casas en renta para que la gente, ese pago de la renta se abone a capital y después puedan quedarse con la casa. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. De eso no se trata esta reforma. Yo voy a plantear 4 críticas bien concretas y lo que les pido es que si yo falto a la verdad me digan en qué artículo dice algo distinto de lo que yo voy a decir, porque es una barbaridad lo que aquí están planteando. Lo primero y lo más grave, le están dando facultades al Infonavit, vean el artículo 42, de disponer de los recursos bajo su administración. Esa era una facultad que no tenía el Infonavit. ¿Qué significa eso? Significa que al 30 de septiembre el Infonavit tiene 2 billones de pesos que no son suyos, son de los trabajadores. Son esos 200, 300, 400 mil pesos que tiene la gente en su subcuenta de vivienda. Y lo que ustedes están planteando en esta reforma legal es que el Infonavit pueda tomar esos recursos, 2 billones de pesos, que son de los trabajadores, y donde los administren mal, la gente se va a quedar sin el dinero de su subcuenta de vivienda. Artículo 42. Esa es la primera razón y la más grave. Segundo, colonizan al Infonavit. ¿Saben nada más? Había una comisión de vigilancia, 9 integrantes. 3 representantes de los trabajadores, 3 de los patrones y 3 del gobierno. Había un equilibrio. Artículo 17. Sigue habiendo 9 integrantes, pero ¿qué creen? Ahora son 5 del gobierno, mayoría, y le dejan 2 a los trabajadores y 2 a los patrones. Control total del gobierno de la comisión de vigilancia. Entonces, con esos 2 billones de pesos pueden hacer lo que se les pegue la gana. Artículo 18 bis, comité de auditoría. Lo mismo, antes eran 3 integrantes. Y eran 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Y ahora lo modifican y le dejan 1 para los trabajadores, dejan 1 para los patrones y toma el control el gobierno. La dirección general, antes era la Asamblea General la que nombraba al director general a propuesta del Ejecutivo, ahora es directamente el Ejecutivo. El Comité de Transparencia, lean el 25 bis, antes eran 3, 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Ahora, 1 de los trabajadores, 1 de los patrones y 3 del gobierno. Entonces, para efectos prácticos, olvídense los trabajadores de estar representados en la comisión de vigilancia, en el comité de auditoría, en el comité de transparencia, porque ya todo lo va a controlar el gobierno. Y si dicen que no es cierto, porque les da por decir que no es cierto, díganme si no establece eso el 17, 18 bis, 22 y 25 bis. Tercero, quitan los controles prudenciales. Antes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía una facultad, vean la fracción tercera del 66 de la ley vigente, decía, supervisará y vigilará que las operaciones del instituto se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas. Lo eliminan. Entonces resulta que ahora el 66 le quita cualquier facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y le dan todas las facultades al gobierno, concretamente a la Secretaría de Hacienda. O sea, entendamos de qué se trata esta reforma. Es una reforma en donde pierden poder sobre su propio dinero los trabajadores,
donde pierden voz los patrones que aportan un tercio y donde toma todo el control el gobierno. Y por último, dijeran ustedes, bueno, ¿cuál es el problema, hombre? Esos 2 billones de pesos que son lana de los trabajadores, gente que está aquí en este salón, que tiene su subcuenta de vivienda, que tiene ahí 200,000 pesos, eso sumado es lo que suma estos 2 billones de pesos. Dijeran ustedes, no, bueno, es que el agrónomo Romero es un gran administrador, nada más que es el mismo señor que quebró Pemex. Solamente Pemex Refinación perdió 900,000 millones de pesos durante el sexenio pasado. Es decir, la mitad del total del dinero de lo que tienen los trabajadores en su subcuenta de vivienda. A ese señor le están entregando el control total y absoluto, sin contrapesos. Borran de un plumazo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, borran de un plumazo a los trabajadores y a los representantes patronales para darle todo el control al gobierno. Y dijeran ustedes, bueno, ¿es lana del gobierno? No, es dinero de los trabajadores. Y por último, qué falta de respeto. 180 páginas. ¿Quién de aquí las estudió a conciencia? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes de los trabajadores a escucharlos? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes del gobierno y de los patrones? ¿El Infonavit es tripartita? No. Que es que porque ya hay prisa y tenemos que sacarlo hoy, lo mandan en la noche y lo vamos a apoyar en Fast Track. Termino como empecé. Sí a favor de que haya 2 millones de casas. Sí a favor de que la gente pueda rentar una casa y la renta se abone para comprar la casa, concluyo. Pero absolutamente en contra de que vayan a quebrar al Infonavit y vayan a dejar a la gente sin su dinero. Dinero que es de los ciudadanos y que el señor agrónomo Oropesa tiene antecedentes de quebrar empresas. ¿Es cuánto? Con la senadora Ana Lilia Rivera para hablar del grupo parlamentario de Morena, para hablar a favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. No cabe duda que León cree que todos son de su condición. Y también es importante decir que hay que tener la lengua, para tener la lengua tan larga hay que tener la cola muy corta. Porque hoy sí debe quedar claro, después de escuchar todos los argumentos aquí vertidos, y me voy a referir sobre todo al pueblo de México, que se está discutiendo y se sigue discutiendo en lo fino, como son las leyes reglamentarias a las reformas constitucionales que hoy estamos aquí discutiendo, que son 2 proyectos de nación distintos. El proyecto profundamente humanista que representa Morena, donde los derechos sociales como la vivienda adquieren la calidad de derecho humano y que ve por supuesto sobre todo el concederle esa garantía vital de vida digna que empieza por una casa, que logres tener como patrimonio en tu vida el sueño de los trabajadores de menos ingresos, de las madres solteras, de los jóvenes, no como un negocio, sino como una garantía de vida. Es distinto a mirar la construcción de la vivienda como lo vimos nosotros en el pasado. Pero el pasado hay que reflexionarlo para entender hoy por qué la oposición contundente a que el Infonavit tenga la facultad de construir vivienda social. Este problema se originó en la década de los 80. La política de vivienda del Infonavit se enfocaba solo a la construcción de unidades habitacionales, también llamados multifamiliares, que eran vendidos a los trabajadores como solución de vivienda digna y costosa. Ya en la década de los 90, con la instauración del neoliberalismo en México, se transformó la política nacional de vivienda, optando por un sistema de financiamiento mediante créditos a las personas trabajadoras para la adquisición de vivienda. La falta de políticas públicas efectivas durante décadas dejó a los trabajadores sin acceso a la vivienda adecuada, relegando el derecho a la vivienda al interés del mercado, y se restringió al Infonavit a un papel financiero sin facultades para resolver de manera integral el rezago habitacional. Los gobiernos neoliberales priorizaron la especulación inmobiliaria y los créditos impagables, olvidando a los sectores más vulnerables que hoy son la prioridad de nuestro gran gobierno. A diferencia, ¿qué hemos hecho en la Cuarta Transformación? En contraste, hemos impulsado una política de vivienda social mediante una serie de reformas en la materia, permitiendo desde el 2020 los créditos de vivienda otorgados por el Infonavit de manera directa y sin intermediarios. Y aquí quiero reflexionar sobre lo que no se ha dicho correctamente en esta reunión.
El Fondo de Vivienda, al inicio del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, contaba con menos de 200,000 millones de pesos. Gracias a su política salarial y a las generaciones de empleos, hoy tiene casi 800,000 millones. Es decir, a diferencia de los gobiernos que ellos representan, la oposición en esta mesa, Morena no le ha quitado dinero al fondo, al contrario, los ha generado y con creces. Además, obtuvo mejor rendimiento de las inversiones en las que se han colocado en el fondo, mismas que han sido tuteladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que con su participación en el Comité de Inversiones, las inversiones se deciden de forma colegiada. Hoy estamos ante una oportunidad histórica y por supuesto que tenemos prisa y por supuesto que no nos vamos a detener, porque tenemos hoy la gran oportunidad de consolidar que los que menos tienen tengan el derecho a una vivienda digna, pero también a una vivienda que se construya en condiciones de humanidad, que les permita tener la certidumbre de los servicios urbanos, la cercanía, la calidad de vida, la escrituración, que se considere que la vivienda no solamente es en el espacio donde te guardas con tu familia de las inclemencias del tiempo, del frío, sino que esté cerca, accesible de centros de salud, de educación, de trabajo. Esta oportunidad de construir vivienda con todas las características que la ONU ha definido como vivienda digna es la que nos da la oportunidad de decir no nos vamos a detener. Y sí, hoy estamos nosotros a favor de esta reforma, la hemos leído, la hemos estudiado, la hemos construido no en un periodo solamente legislativo, la hemos concebido desde hace más de 40 años cuando levantamos este movimiento social que habrá de construirse en derechos en esta revolución que hoy se ve transformada en la Constitución de México y en sus leyes reglamentarias. Compañeros y compañeros, este dictamen, más allá de una reforma técnica, es un paso decisivo para un México más justo, más equitativo y más comprometidos con los derechos de la gente. Muchas gracias. Gracias, senadora Ana Lilia Rivera.